¿Cómo están, niños? Espero que estén gozando de buena salud, lo mismo que su familia, papá, mamá estén bien. Eh, esta semana vamos a ver el tema de la llamada cuestión social. En la clase anterior, en la guía que se les envió la última vez, se habló justamente sobre el tema de la expansión territorial. Y eso va a ser muy beneficioso para Chile, pues logró acceder a importantes territorios, los cuales son ricos en minerales, especialmente en ese momento el salitre, que es un producto que tenía importantes ganancias. Chile accede a eso y logra a finales del siglo acumular importantes riquezas por exportación. Lo mismo que después va a ser el cobre, la plata, el hierro, eh, el oro, pero cobre principalmente, que nuestro país empieza ya en el siglo XX a desarrollar y a exportar. Vamos a ver lo que se genera a partir justamente de esa riqueza que Chile logra conquistar y que es la llamada cuestión social. Eh, Nuestro país vive justamente una época en donde la cuestión social va a ser muy, muy fuerte. Hay importantes situaciones en las que no se logra una igualdad para todos. Ahí tienen ustedes la temática social que afecta a la clase obrera en Chile a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX, comienzo del XX, en donde se ven estas grandes diferencias, el trabajo infantil, como es la foto que ustedes están viendo, niños que están trabajando en la minería del salitre, en donde no hay protección, y por supuesto una familia de obreros que vive a principios del siglo en Santiago, las condiciones por supuesto de vida bastante deplorables, ¿ya? El, el inicio de esta actividad la vamos a ver en la siguiente situación. Vamos a ver un esquema sobre que nos resume la situación del salitre en nuestro país y, por supuesto, el ciclo económico que le significó a Chile importantes ganancias. Para eso vamos a ubicarnos desde el punto de vista del espacio temporal, en donde y geográfico, en donde vemos dónde se concentra este salitre, dónde se concentra esta riqueza. Primero que nada, vamos al ciclo económico del salitre ubicado en el norte de Chile, periodo 1884 a 1929. Las principales características que tiene este mineral va a ser que está en manos de la propiedad privada, estar en manos de privados, nacionales, muy pocos, extranjeros la mayoría, ingleses para ser más puntual. El Estado recibe una gran cantidad de ingresos producto del impuesto a la exportación del mineral. El impuesto va a significar poder tener recursos para dinamizar a otros sectores de la economía y también la explotación del salitre, debido justamente a la gran cantidad de gente que está trabajando en el norte, va a generar desde esta parte del país, zona central, una fuerte migración, mano de obra que va a trabajar, y esta migración va a significar también que esta población ubicada en el norte demanda alimentos y desde esta parte del país se envía. Entonces va a haber todo un círculo en donde la economía va a girar en torno a esta producción salitrera que significa importantes ganancias para Chile, ¿ya? Las consecuencias de esta explotación minera va a ser una ampliación de la burocracia estatal, una gran cantidad de personas que trabajan para el Estado, un aumento de los recursos fiscales por la exportación y el impuesto que se cobra por ello, una industrialización muy precaria, muy incipiente. En Chile no se da un sistema de industrialización como uno veía en esa época en Europa. Uno lee la información y ve cómo es la industrialización europea. Acá en Chile eso no se da, acá son condiciones bastante precarias. Y lo que sí va a ser importante es la parte escolar, la parte educacional. En Chile se amplía la cobertura escolar, lo que va a significar que surja a comienzos del siglo XX una nueva clase social, y esta va a ser la clase media. Hasta antes de eso existían dos clases sociales en Chile: los obreros, campesinos,
que eran la mayoría, y una clase pudiente que tenía el poder económico y el poder político, y que al empezar la cobertura escolar a hacerse ya más masiva, va a permitir que personas que teniendo la capacidad, pero no tenían los medios como lograrlo, empiezan a acceder a cargos dentro de la administración pública, a cargos políticos, y por supuesto lentamente van escalando posición hasta ser una clase muy importante hasta el día de hoy. Y la crisis que se va a provocar en el famoso salitre va a ser precisamente por dos situaciones puntuales. Uno, el salitre sintético, que se va a producir durante la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918. Chile era el exportador más importante que existía en la época y está vendiéndole gran cantidad de salitre a los alemanes, los cuales compraban para su fabricación de pólvora, y desgraciadamente a raíz precisamente se produce una situación en donde los recursos sencillamente no llegan porque hay un bloqueo por parte de las fuerzas aliadas que luchaban contra los alemanes, y al final los alemanes colocan a fabricar, empiezan a fabricar un salitre que ellos habían ya inventado hacia 1908, un salitre sintético, el cual viene a suplir justamente que nos compraban a nosotros, a los chilenos, y sencillamente nuestro salitre, una vez que la guerra terminó, pierde importancia. Y eso va a significar justamente que Chile empiece a perder mercados importantes, esto a partir ya de 1918 en adelante. Y la segunda gran crisis, que fue la que le dio golpe final al salitre y que quebró muchas oficinas salitreras y creó una enorme cesantía en la parte minera, fue la depresión económica de 1929, o la llamada también quiebra de la bolsa de Nueva York. Esta situación va a originar justamente que miles y miles de personas tengan que emigrar del norte de Chile a la zona central del país a raíz del cierre de oficinas salitreras. Esto va a significar entonces que el país entre en una etapa precisamente de crisis desde el punto de vista laboral, ¿ya? Esa fue la final. La cuestión social, como yo les decía al principio, tiene la siguiente situación. Ahí tienen ustedes una imagen de un conventillo en donde las condiciones de vida deja bastante que desear, muros en construcciones de adobe, casas antiguas, en donde entre medio del adobe existían junto con estas personas una serie de insectos que provocaban también daños, como eran las pulgas, las garrapatas, los chinches, y eso va a originar justamente una serie de enfermedades en la cual la carencia de servicios higiénicos, de agua potable, especialmente en el verano, generaba problemas de tifus, las pestes como la viruela, el sarampión, causaba siempre miles de víctimas, y estas personas son las que primero experimentaban precisamente las consecuencias de estas enfermedades. Ya, la definición de cuestión social es cuando se dice que es un conjunto de problemas sociales y laborales que afectan a los sectores populares, ya durante el periodo de fines del siglo XIX, periodo finisecular, y comienzos del siglo XX. ¿Ya? ¿Quiénes son los que están afectos a esto? Los grupos más populares, los mineros, obreros y campesinos. ¿Ya? Y afecta a los sectores que también rurales y urbanos. En este último lugar se acentuó por el creciente aumento de la migración campo-ciudad, el cual, si bien es cierto, se da a comienzos del siglo XX, se empieza ya a ser más masivo y más notorio a partir de 1920, a raíz precisamente de la crisis que se origina por la baja venta de salitre al extranjero, por la invención del famoso salitre sintético. ¿Ya? Los obreros, los trabajadores también van a ser los afectados, y algunos factores que van a ser importantes en esta cuestión social son las condiciones precarias que ellos tienen para trabajar, como les decíamos, una industrialización muy precaria, muy incipiente, el auge del salitrero del norte, y también, por supuesto, la escasez de infraestructura y servicios en las ciudades que reciben la migración rural. Es decir, los trabajadores que ustedes ven en la imagen no tienen ningún tipo de protección, ¿ya? Ahí se ve un grupo de ebanistas, ¿ya? Personas relacionadas con la fabricación de muebles,
Sencillamente, si tenían alguno de ellos algún accidente a raíz precisamente de ese trabajo que realizaban, era su problema. Si tenían algún accidente que les significaba perder algún miembro, se cortaban un dedo o tenían otro tipo de accidente que los dejaba inválido de por vida, el Estado no tenía preocupación y no había en los políticos de la época interés en solucionar justamente los problemas que le pasaba a estas personas, ¿ya? Las condiciones, por supuesto, de vida que tenían las personas en las ciudades eran bastante precarias. Ahí hay una imagen también donde se ve un conventillo, otro conventillo, y ustedes ven ahí que viven en condiciones bastante, bastante malas, por decirlo así, ¿ya? En que las casas son piezas de adobe, piezas en donde falta de ventilación, la parte higiénica dejaba bastante que desear. Podían tener agua, pero baños o servicios higiénicos alcantarillados no tenían. Entonces ahí, por supuesto, las condiciones eran bastante insalubres. Ya las condiciones de vida, vivían en una pieza a veces hasta 8 personas. Estos son los llamados conventillos, también algunos se llamaban cuartos redondos porque no tenían ventanas, solamente la puerta. Los llamados cités y también los ranchos. ¿Ya? El cité todavía existe en algunas partes en Santiago. Si ustedes han escuchado las informaciones en estas últimas meses a raíz precisamente de esta pandemia que nos afectan, habla de algunos cités. ¿Ya? Por supuesto que las condiciones del cité, a la imagen que está ahí, tiene algunas diferencias, pero igual las condiciones de vida no son de las mejores. La gente vive en forma precaria, en hacinamiento y en algunos casos bastante insalubres. Estamos hablando de digamos, siglo XXI, estamos hablando del año 2020, que todavía se dan situaciones no al nivel que aparece en la imagen, pero se acerca, ¿ya? Los sueldos de los obreros eran muy bajos y las jornadas no eran 8 horas, sino que eran mucho más. No había un seguro obrero y no habían 8 horas que trabajaran las personas. Esta situación era en las ciudades, pero en las zonas rurales la vida no era tan color de rosa, por decirlo así. En la siguiente imagen van a ver ustedes una vivienda rural de principios del siglo XX, ¿ya? Un montón de paja recubriendo con unos palos y la gente tenía que vivir ahí y el suelo tierra, no era madera ni mucho menos, dormían en camas que a veces estaban cubiertas con paja y en las condiciones bastante deplorables. Ahí también convivían con animales, con insectos, con roedores que entraban. La vida del campesino, del inquilino que trabajaba para el dueño de la hacienda eran bastante deplorables, ¿ya? El inquilino o el peón agrícola al interior de la hacienda tenía ese tipo de vivienda, algunos. Después ya, por supuesto, con el tiempo fueron mejorando. Ellos, a cambio de su trabajo, les permitían vivir justamente en un pequeño terreno que le entregaba el dueño de la hacienda a cambio del trabajo que él realizaba. Y de repente, si el dueño de la hacienda no le gustaba lo que estaba haciendo su empleado, lo mandaba a cambiar y no había ninguna ley, ni había nada que lo pudiese defender de estas injusticias y del exceso y abusos que cometía muchas veces el patrón. En las oficinas salitreras también tenían una forma de vida bastante precaria. Ahí tienen ustedes algunas imágenes de Puntunchagará, eso es en el norte, a una pulpería, en la oficina salitrera. Estas pulperías pedían lo que querían por los valores, no había un control de precios, por lo tanto, si afuera decía el kilo, bueno, en las oficinas salitreras no usaban el concepto kilo todavía, usaban libras, ¿ya? El concepto de libra. Una libra de carne costaba 2 pesos, adentro el tipo le cobraba 4 y a quién se le iba a reclamar, a nadie. Por lo tanto, había una serie de injusticias. Las oficinas salitreras son instalaciones amuralladas en el desierto de Atacama. Eran pequeñas ciudades con 2.000, 3.000, hasta 5.000 las más grandes. Personas que trabajaban ahí, tenían su propia policía incluso, y muchas veces la autoridad chilena no intervenía, dejaban, porque muchos eran extranjeros, dejaban que la cosa se siguiera y la ley en múltiples oportunidades hacía vista gorda de los abusos que cometían justamente los dueños de las oficinas. Los mineros habitaban mayoritariamente en galpones,
no eran muy higiénicos que digamos. Las extensas jornadas se pagaban con fichas, no había dinero, se pagaba una ficha, cada ficha tenía un valor y las fichas eran intercambiadas en la imagen que ustedes ven ahí en esa pulpería y que generalmente esa pulpería pertenecía al mismo dueño de la oficina, por lo tanto el tipo cobraba lo que quería por lo que estaba vendiendo. Las consecuencias que tiene esta forma de vida de la época es bastante deplorable, ¿ya? Eh, Tienen ustedes ahí una imagen de un horno crematorio en las riberas del río Mapocho, ¿ya? La familia típica, con varios integrantes de principios del siglo XX, ¿ya? Bastante deplorable también. La gente vivía en condiciones bien miserables, por decirlo así. La alta mortalidad, había una mortalidad infantil de 306 niños por 1000 nacidos vivos, era altísimo. El alcoholismo, la prostitución y las enfermedades crónicas eran una cosa realmente muy, muy severa. Ya les mencioné yo que hay enfermedades como la peste, el viruela, el sarampión, el que causaba la tuberculosis, que causaban miles y miles de víctimas, ¿ya? El famoso cólera, hay también situaciones que causan también una cantidad enorme de personas que mueren a raíz justamente de esto, además que las condiciones higiénicas que tiene Chile en la época dejan mucho que desear. ¿Ya? El país presenta un alto porcentaje de mortalidad infantil, recién les mencioné, 306 niños morían antes de cumplir un año, 306, una tasa altísima para aquella época. ¿Ya? Nacían muchos niños, pero al año morían 306 de 1000 que nacían vivos. ¿Ya? Las condiciones de alcoholismo en los niños era también una cifra que realmente era terrible. A raíz de toda esta situación, de estas inequidades de tipo social, económica, de las condiciones en que vive esta gente, los obreros empiezan lentamente a organizar. La autoridad política de la época, tanto el gobierno como el parlamentario, llámese diputados, senadores, no les llamaba mayormente la atención esta situación. Ellos sencillamente vivían cómodamente en su mundo y el tema de tener que lidiar con personas que vivían en condiciones bastante miserables no era para ellos algo que les quitara el sueño. Los obreros, ¿qué es lo que hacen? Se empiezan a organizar. ¿Ya? Ante la escasa atención de las autoridades frente a la cuestión social, son los mismos obreros los que se empiezan a autoayudar. Aquí hay manifestaciones que ustedes ven la imagen de personas que están pidiendo 8 horas de trabajo. Yo les decía antes que no hay un tema de laboral eran 12, 14 horas de trabajo, no está reglamentado. Ellos empiezan a luchar por las 8 horas. Se forman organizaciones obreras como las mancomunales, las mutuales y las cooperativas. Estas son organizaciones que los obreros daban una cierta cantidad de dinero para organizarse y así ayudar a las personas más necesitadas dentro de su mundo, ¿ya? Con la ayuda monetaria y de servicios de sus integrantes se auxiliaban los problemas sociales que afectaban al grupo. ¿Ya? Una organización que se va a crear justamente a principios de 1900 por Fermín Vivaceta, uno de estos tipos que tenía la conciencia social y el hombre se da cuenta, este señor, que era importante la organización para poder ayudar a las personas con situaciones más precarias. Pero también hay, esto desde el punto de vista de los obreros en general, pero también hay personas que desde el punto de vista de la ideología también empiezan a buscar soluciones al tema social. Y ahí van a surgir algunos pensadores como Malatesta, ¿ya? Que es un anarquista, que empieza justamente Enrico Malatesta, un italiano, que empieza a luchar y buscar soluciones al problema social a través de ideas. Ellos, por supuesto, un poquito la violencia la utilizan como justificación para poder solucionar el tema que afectaba al mundo obrero. Y abajo una imagen de don Luis Emilio Recabarren, un obrero tipógrafo que trabajó en Antofagasta y él vio el mundo de las oficinas salitreras, va a ser un luchador social, él va a ser líder de la Federación Obrera de Chile y luego va a fundar en 1912 el Partido Socialista y en 1922 el Partido Comunista. Él va a ser diputado, el hombre
luchaba justamente por la reivindicación social del mundo obrero, que en la época que él la vio, que vivió, veía que había mucha injusticia, ¿ya? Paralelamente van a estar justamente constituyéndose organizaciones de tipo ideológico, las sociedades de resistencia, que son, como ya vimos, anarquistas, y la Federación Obrera de Chile, que es de ideología marxista, ¿ya? El tipo de respuesta que se va a dar ante esta situación va a ser que las manifestaciones se empiezan a dar justamente por parte de los obreros, ya que la respuesta no había por parte de la autoridad y ellos van a empezar a manifestarse. Por supuesto que la respuesta por parte de la autoridad no va a ser de las mejores y ellos sencillamente los van a reprimir violentamente, ¿ya? Hay varios ejemplos, pero la más emblemática va a ser lo que ocurre en la Escuela Santa María de Iquique en 1907, el 21 de diciembre de ese año. Un grupo bastante importante de personas bajan desde la zona del altiplano, de la parte de las zonas, de la parte, digamos, de las oficinas salitrera a reclamar, y por supuesto ellos son violentamente reprimidos en la Escuela Santa María de Iquique, y ahí mueren unos cuantos cientos de personas por el único afán de ellos de pedir mayor justicia social, ¿ya? Son asesinados. El gran problema es que las personas que tenían el poder económico no quieren ver o no aceptan y niegan la problemática social, ¿ya? Ellos proponen la caridad como una forma de superar la pobreza. No es una situación, no es una solución al problema real que afectaba al mundo obrero, ¿ya? La Iglesia Católica plantea la doctrina social a partir de la encíclica Rerum Novarum. Esta encíclica había sido promulgada a fines del siglo XIX, ¿ya? Por el Papa León XIII, pero la encíclica tampoco solucionó el problema. En Europa algo hizo, pero en Chile no hizo eco, ¿ya? Algunos sectores laicos proponen una mirada socialdemócrata de la problemática, tratan de buscar ya una solución más política, ¿ya? Esta situación política, por supuesto, llega, pero muy a gotas. No fue una cosa importante en leyes que se hayan publicado que beneficiaran al mundo obrero, ¿ya? Estas leyes llamadas sociales y laborales se empiezan a dar en forma paulatina. 1896, 1906, 1907, la de 1914, 1917, 1924. Algunas de las leyes que se van a dar justamente a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿ya? La situación, por supuesto, no mejora mayormente. Por ejemplo, la ley de la silla es una ley que está vigente aún, está vigente. Las otras han sido modificadas con el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, el concepto de allá habitaciones obreras no se emplea. Hoy día, por ley, el concepto obrero no existe, son todos trabajadores, ¿ya? Por ejemplo. Para sintetizar justamente lo que es el problema social, pasamos al siguiente cuadro, un resumen. ¿Dónde se produjo? Este resumen que apunta al espacio temporal entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, hasta 1920, 1930 aproximadamente se da esto. La definición, las precarias condiciones de la vida y laborales de los sectores populares y urbanos. ¿Cuáles son las características que tiene esta cuestión social? Viviendas con pésimas condiciones de infraestructura, salubridad y hacinamiento, ustedes vieron las imágenes. Jornadas de trabajo que son extensas sin derechos laborales. El tema de las leyes sociales que se dan justamente a partir de 1900 en adelante con mucha fuerza a raíz de esto. Y la organización popular. Los obreros se organizan como una manera de poder ayudarse a raíz precisamente de la problemática que hay, ¿ya? Se forman agrupaciones denominadas mutuales, mancomunales y cooperativas, ¿ya? Y las soluciones propuestas, escasa atención ya, como les mencionaba, gubernamental, la doctrina social de la Iglesia y socialdemócrata, que sería la parte política. Ahora, la respuesta que da por parte del Estado a estas peticiones de mayor igualdad va a ser violencia, represión. Bien, chicos, eso es la llamada cuestión social. Algo importante.
Observen el capítulo 8 de Algo habrán hecho por la historia de Chile. Ahí tienen una visión de lo que se da a principios, finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Está el link. Y desearles que tengan una buena semana junto a su familia y que se cuiden mucho. Que estén bien.